a presentar el material para socializarlo. Listo, profe. ¿Se observa el material? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno, iniciemos, pues. El tema de hoy es hornos industriales. Un horno industrial es un equipo diseñado para generar, contener y transferir calor a materiales o productos durante procesos industriales, como fundición, secado, tratamiento térmico, cocción o sinterización. El calor puede generarse por la combustión de combustibles, bien sea gas, diésel, carbón, biomasa, o mediante energía eléctrica, resistencia de inducción o arco eléctrico. Principio de funcionamiento. Se basa en el intercambio de calor por conducción, convección y radiación hacia la carga que se desea calentar. El objetivo es alcanzar una temperatura uniforme, controlada y eficiente para lograr las propiedades deseadas en el producto final. Clasificación general por fuentes de energía, hornos eléctricos y hornos de combustión. Por aplicación, hornos de secado, hornos de tratamiento térmico, hornos de fundición y hornos cerámicos o de vidrio. Por el tipo de flujo, horno de tiro natural o forzado, hornos rotativos, túnel o de cámara. Los hornos tienen una placa de característica donde se encuentra toda la información que el fabricante transcribe para mirar la capacidad, el tipo de horno, la potencia calorífica, la potencia en vatios. Cada horno industrial posee una placa de identificación o placa de característica donde se registran los parámetros técnicos más importantes por su correcta operación. Parámetros y descripción, marca y modelo, identificación del fabricante, tipo de horno eléctrico, de gas o rotativo, potencia térmica en kilovatios o kilocalorías hora, voltaje y corriente nominal, voltaje alterno, tipo de combustible, gas natural, LP, diésel, consumo específico, metros cúbicos hora, kilogramos hora, libras hora, temperatura máxima de operación, grados Celsius, presión de trabajo, bar o PSI, año del fabricante o número de serie, identificación técnica, capacidad de carga, kilogramos o toneladas, eficiencia térmica normal, 100%. Estos son todos los datos que tiene la placa de característica de un horno industrial. Operación. La operación de un horno industrial incluye las siguientes etapas. Primero, encendido y puesta en marcha. Verificación del sistema de seguridad, válvulas, sensores y termopares. Encendido del sistema de calefacción, combustión o eléctrico.
ajuste de la temperatura deseada mediante el sistema de control. Régimen de trabajo, mantener condiciones estables de temperatura y atmósfera, asegurar distribución homogénea del calor mediante circulación de aire o gases. Controlar el tiempo de la residencia del material. Tercero, apagado y enfriamiento. Reducir la temperatura gradualmente. Cortar el suministro de energía o de combustible. Ventilar para evitar acumulación de gases. Sistemas auxiliares comunes. Quemadores modulantes o de encendido automático. Sensores de temperatura, termopares, controladores, registradores digitales, ventiladores de recirculación, aislamiento refractario, parto, aplicaciones. Los hornos industriales se emplean en una amplia variedad del sector industria. Industria y aplicación específica. Metalúrgica, fundición de acero, aluminio, cobre, tratamientos térmicos, temples, revenidos y recocidos. Cerámicos y vidrio, cocción de ladrillos, porcelana, vitrificación. Alimentaria, secado, tostado, cocción, productos. Química, pirolisis, calcinación, sinterización de materiales. Textil y papelera, secado de telas, papeles y tintas. Energética, regeneración de catalizadores, carbonización. La eficiencia térmica de un horno industrial es la relación entre el calor útil transferido y el calor total suministrado, donde N, que es la eficiencia, es igual al calor útil sobre el calor suministrado por el 100%. Factores que afectan la eficiencia: pérdida por gases de combustión, temperaturas altas de salida, pérdidas por radiación y conducción a través de paredes, falta de aislamiento térmico adecuado, exceso de eficiencia de aire de combustión, mal mantenimiento de quemadores o resistencia, operación fuera de rango óptimo de carga. Estrategias de mejora: recuperadores o regeneradores de calor, intercambiador de gases de escape, aislamiento refractario eficiente, control automático de temperatura y combustión, uso de tecnología inverte para ventiladores o resistencias eléctricas, mantenimiento preventivo, calibración de sensores. Clasificación general de los hornos industriales. Según la fuente de energía, A, horno de combustión. Estos hornos generan calor mediante la quema controlada de un combustible, gas natural, LP, diésel, carbón, biomasa. El calor producido por la llama y los gases calientes se transfieren al material principalmente por radiación y convección. Características: requieren un sistema de quemadores, válvulas, ventiladores y control de aire, combustible. Temperaturas típicas de 500 a 1800 grados Celsius. Alta potencia térmica, ideal para procesos metalúrgicos y cerámicos. Requieren chimeneas o sistemas de evacuación de gases. Ejemplo de aplicación: horno de fundición de acero, cobre o aluminio, horno rotativo de cemento, horno de tratamiento térmico y de piezas metálicas. B, hornos eléctricos. Funcionan transformando la energía eléctrica en calor mediante resistencia eléctrica, inducción electromagnética o arco eléctrico. Tipos principales:
de resistencia. El calor se genera en el paso de la corriente a través de la resistencia. De inducción, calienta directamente el material mediante corrientes inducidas. De arco eléctrico, produce un arco entre el electrodo y la carga para la fundición del acero. Características: no emiten gases contaminantes, mayor precisión en el control de temperatura, costos energéticos más altos según el país y el tipo de proceso. Temperaturas típicas hasta 2000 grados Celsius. Ejemplo de aplicación: fundición de acero en hornos de arco eléctrico, tratamientos térmicos finos en laboratorio, hornos de secado y cocción eléctrico en cerámica o vidrio. Segundo, según la aplicación a hornos de secado, su objetivo es eliminar la humedad de productos o materiales mediante aire caliente. El aire circula dentro de una cámara y retira el vapor de agua del material. Características: temperaturas bajas a media 60 grados Celsius, 300 grados Celsius, alta recirculación de aire, aislamiento térmico moderado, control de humedad y ventilación. Uso: secado de pinturas, textiles, alimentos, madera, papeles o cerámica. B. Horno de tratamiento térmico, diseñado para modificar las propiedades mecánicas de los metales mediante ciclos de calentamiento o enfriamiento controlado. Tipos comunes: temples, revenido, recocido y normalizado. Características: precisión en temperatura y tiempo, uniformidad térmica, control de atmósfera, inerización. Uso: industrias metalúrgicas y automotriz. Endurecimiento: de horno de fundición. Estos hornos elevan la temperatura de los materiales hasta su punto de fusión. El material se convierte en líquido para su posterior moldeado. Tipos más usados: de crisol, de inducción, de arco eléctrico, cubilote para hierro fundido. Uso: fundición de aluminio, acero, cobre, bronce. Producción de piezas metálicas moldeadas. De horno cerámico o de vidrio. Operan a altas temperaturas entre 1000 y 1700 grados Celsius para cocer, vitrificar o sinterizar materiales cerámicos y vidrio. Características: requiere refractario resistente, control preciso de trampas de calentamiento y enfriamiento. Puede ser eléctrico o de gas. Usos: fabricación de porcelana, ladrillos, tejas, baldosas y vidrio. Tercero, según el tipo de flujo o circulación térmica. Horno de tiro natural. El movimiento del aire o de los gases calientes se producen por diferencia de densidad sin ayuda de ventiladores. Ventajas: simples y económicos. Bajo mantenimiento.
Desventaja, distribución irregular del calor, eficiencia limitada, uso, horno de ladrillo o cerámicas tradicionales. B, horno de tiro forzado. Utilizan ventiladores o sopladores para impulsar o extraer gases, mejorando la uniformidad y el control del proceso térmico. Ventaja, mayor homogeneidad de temperatura, eficiencia más alta, permite automatización y el flujo de gases. Uso, horno de secado industrial, tratamiento térmico y cocción. Hornos rotativos. Consisten en un cilindro metálico giratorio que hace avanzar el material mientras se calienta. El flujo de gases puede ser concurrente o contracorriente. Característica, permite calentamiento continuo, ideal para materiales granulares o polvo. Uso, industria del cemento, cal, yeso, minerales y reciclaje de materiales. D, horno de túnel. El material se desplaza a través de un túnel fijo de calefacción con zona de precalentamiento, cocción y enfriamiento. Característica, operación continua, alta capacidad productiva, gran eficiencia térmica con recuperación de calor. Uso, cerámica, ladrillo, vidrio, planificación industrial. E, horno de cámara. Posee una cavidad cerrada o cámara fija donde se introduce la carga y puede ser de carga frontal o carga superior. Característica, operación discontinua, mayor control del sitio térmico, aislamiento refractario de alta calidad. Uso, tratamientos térmicos de piezas metálicas, laboratorio y pruebas o procesos pequeños. Tenemos un resumen, la clasificación, los tipos de horno, la energía usada, tipo de operación y aplicación aplicada. Fuente de energía, combustión, gas diésel, continuada o discontinua, metalúrgica y cerámica. Fuente de energía, eléctrico, electricidad precisa y limpia, laboratorio y fundición. Aplicación, secado, aire caliente, continuo y elementos de pintura. Aplicación, tratamiento térmico, eléctrico a gas, controlado y acero grueso. Fundición, producción, altas temperaturas y metales. Flujo térmico, tiro natural, combustión simple, ladrillo. Flujo térmico, tiro forzado, mixto, homogénea y secado de cocción. Flujo térmico, rotativo, gas eléctrico, gas o eléctrico, continuo para cemento o vidrio. Señores, en este material hay unos ejercicios incluidos que están resueltos paso a paso. Eh, en estos días les voy a habilitar unas actividades que tienen con respecto a los cuatro temas que ya hemos visto. Actividades que deben realizar en un periodo de tiempo para su posterior calificación. ¿Escucharon? Sí, señor, profe. Bueno, nada más escuché uno solo. Solamente Santiago fue el que escuchó. Bueno, entonces, voy a mostrarles dos videos que tengo
Un alto horno es una instalación industrial dedicada a la producción de arrabio. El arrabio es un material que está formado prácticamente por hierro metálico y contiene entre un 2 y un 4% de carbono. Este carbono le proporciona un punto de fusión más bajo que el del acero, pero a la vez una gran fragilidad. El alto horno es el elemento central de una instalación de siderurgia integral, es decir, una instalación industrial que produce acero a partir de minerales de hierro. Por otra parte, existen multitud de acererías que producen acero directamente de chatarra férrica. En España, hace más de 2 siglos que existen altos hornos. Se han llegado a construir en puntos tan distantes como Marbella, Sevilla o Almería en el sur, o Liérganes, La Cavada, La Felguera o Mieres en el norte. Durante el siglo XX ha habido 3 puntos con una gran actividad siderúrgica: Sagunto, en Valencia, Asturias y el País Vasco. En la actualidad, tan solo sobreviven 2 altos hornos en la localidad asturiana de Beriña, cercana a Gijón, propiedad de la multinacional ArcelorMittal. Un alto horno es un horno de cuba, es decir, un horno de gran altura y pequeño diámetro. En la parte superior del horno se encuentra el tragante, el elemento que permite la entrada en el interior del horno de todo lo necesario para producir arrabio, es decir, mineral de hierro, carbón de coque y fundente, piedra caliza. Este tragante dispone de una válvula que impide la salida a la atmósfera de los gases del horno. En la parte superior de la cuba se encuentra la boca. La parte central sería la cuba propiamente dicha, y poco más abajo se encontraría el vientre, el punto en donde se unen los 2 troncos de cono. Por debajo del vientre se encuentra la zona denominada étalages, palabra de origen francés. Y por debajo de estos, el crisol. El crisol es esa parte del horno en donde se concentran el arrabio fundido y las escorias fundidas. En esa zona de separación entre crisol y etalaje se encuentran las toberas, tubos por donde se inyecta aire caliente a presión que aviva la combustión. Estos tubos cogen el aire de un anillo que rodea el horno. En la parte del crisol, cercana a las toberas, se encuentra la bigotera para la escoria, que es el canal que permite la salida de esta escoria fundida, formada por silicatos de calcio, hacia los cucharones y los cubos, que después permitirán su extracción del alto horno y su eliminación. En la parte opuesta del crisol se encuentra la piquera para el arrabio, que descarga el arrabio o bien en grandes calderos o bien en vagones torpedo. Estos torpedos son depósitos aislados mediante ladrillos refractarios que impiden que el arrabio se enfríe en su viaje desde el alto horno hasta la acerería. La acerería puede estar a una distancia de algunos kilómetros de esta instalación del alto horno. Al lado del alto horno podemos ver estos cilindros verticales de color naranja que son las torres de Köppen. Son los recalentadores del aire que se ha de inyectar en el alto horno. Lo hacemos llegar por estos tubos azules hasta las toberas. Aquí podemos ver el crisol y como por un lado tenemos la bigotera para la escoria y por el otro lado la piquera en un punto, en un nivel inferior, para el arrabio. Al lado del alto horno se disponen las 3 tolvas de los elementos que se han de introducir en el horno y el sistema de elevación. En una tolva se coloca el carbón de coque, que es el combustible del alto horno. En una segunda tolva, el mineral de hierro formado por óxidos de hierro. Y en una tercera tolva, el fundente utilizado, que está formado por piedra caliza.
Mediante los mecanismos adecuados, estos tres componentes, de forma alternativa, se van cargando en el skip, que es una vagoneta que circula por una vía inclinada, un plano inclinado, arrastrada por cables de acero. En este caso se han representado dos planos inclinados con dos skips. Cuando el skip llega a la parte superior del tragante, se inclina para verter el contenido en el interior. En la parte superior del horno, en un nivel inferior al tragante, junto a la boca, están los tubos de salida de gases. Estos gases de alto horno, aparte de estar calientes, tienen gases combustibles que permiten calentar el aire de entrada en el alto horno mediante las llamadas torres de Cooper. En el interior de estas torres se queman los gases que se envían a una chimenea que no está aquí representada y a la vez transfieren este calor al aire que se introducirá mediante las toberas en el alto horno. Unos dispositivos adecuados, los compresores, envían este aire hacia las toberas a una presión inferior a 2 atmósferas, normalmente en torno a 1 atmósfera. Este aire permitirá avivar la combustión. Aquí podemos ver cómo las toberas se encuentran en un punto ligeramente superior a la bigotera que permite la salida de la escoria fundida. A continuación, pasamos a describir la obtención de los diferentes materiales que utiliza el alto horno, el carbón de coque, los pellets de mineral y la caliza. Para obtener una tonelada de arrabio, de hierro fundido, necesitamos 1.500 kilogramos de mineral, 750 kilogramos de carbón de coque y 225 kilogramos de piedra caliza. Todos estos materiales se han de introducir a través del tragante en el horno mediante los skips que ya hemos descrito o las cintas transportadoras. Cada 10 minutos, poco más o menos, se introduce una carga de mineral, de coque o de piedra caliza. El mineral de hierro más utilizado es la hematita, óxido de hierro. El carbón de coque, por su parte, se forma con carbón que se ha destilado en hornos adecuados. El fundente, la caliza, es carbonato de calcio. En la parte superior del alto horno, la temperatura de los materiales llega a los 400 grados centígrados. En el centro de la cuba, esta temperatura se ha elevado hasta los 1000 grados centígrados. A esta temperatura, el CO2, resultado de la combustión del carbón de coque, se une a otra cantidad de carbono para formar monóxido de carbono. Esa sustancia, el monóxido de carbono, es la responsable de la reducción de los minerales. Su avidez por el oxígeno es tan grande que es capaz de arrebatárselo a los óxidos, de forma que se forme hierro metálico. En la parte central del horno, en el vientre, la temperatura ya se ha elevado a 1200 grados. A esta temperatura se puede producir esta reacción de reducción. El óxido de hierro se combina con el monóxido de carbono para formar el hierro metálico y CO2. CO2 que de nuevo se recombinará con más carbono para formar de nuevo monóxido de carbono. Parte del carbón del coque se disuelve en el hierro metálico, formando ese 2-4% de carbono que contiene el arrabio. Para producir mineral de hierro, primero se ha de arrancar de la naturaleza en las minas a cielo abierto, mediante explosivos. Este mineral se tritura y se lava para aumentar la proporción que tiene de hierro, de óxido de hierro. Este polvo de óxido se aglomera con otros materiales para formar los llamados pellets a alta temperatura. Estas bolas de óxido de hierro permiten un mejor funcionamiento del alto horno.
Para producir carbón de coque, primeramente se ha de extraer el carbón de las minas. En las galerías se utilizan rozadoras que arrancan el carbón de las vetas y lo depositan en cintas transportadoras que permiten su extracción al exterior. En las minas a cielo abierto se utilizan grandes excavadoras y camiones que transportan el mineral a los lavaderos. En los lavaderos se limpia y se envía desde aquí a los centros de coquización. En estos centros de coquización existen unos hornos especiales en donde se introduce el carbón molido. Pasado un tiempo se extrae este carbón que ya se ha transformado en coque. Sale incandescente. Ha perdido las materias volátiles y tiene mayor consistencia. Para que no se queme inútilmente, se ha de apagar mediante potentes chorros de agua. Estos materiales ya preparados se envían a los elevadores de skips o a las cintas transportadoras. El horno funciona de forma continua. Su interior tiene gran temperatura, por eso los materiales están incandescentes. Cada 6 horas, poco más o menos, se ha de producir el llamado sangrado del horno. Mediante una perforadora mecánica se rompe el tapón de arcilla refractaria que cierra el crisol, dejando pasar a través de la piquera el arrabio fundido. Este material, el arrabio, en estado líquido, corre por unos canales refractarios para cargar o bien calderos o bien los vagones torpedo que llevan el arrabio hasta las acererías. El crisol del alto horno también se ha de extraer cada 20 minutos o media hora la escoria fundida. La caliza se combina con los silicatos que forman las impurezas de los minerales. Esta escoria tiene un punto de fusión bastante más bajo que esas impurezas y a la vez una densidad más pequeña que la del arrabio. Por esta razón sobrenada encima del mismo y por esta razón la bigotera está en un nivel superior al de la piquera.
Lo calienta mucho. Lo calienta mucho. Lo ponemos entre 1621 y 1676 grados Celsius. La caldera tiene suficiente calor para derretir la mayoría de los metales, como magnesio o plomo. Lo calienta mucho. Lo ponemos entre 1621 y 1676 grados Celsius. La caldera tiene suficiente calor para derretir la mayoría de los metales, como magnesio o plomo, luego evaporarlos. Lo que queda son 40 metros cúbicos de hierro derretido que necesitan un refinamiento. El horno de arco eléctrico puede hacer también eso. No se detiene hasta que no toma la chatarra y la convierte en acero industrial de alto grado. Hoy, la caldera debe trabajar a su capacidad máxima para completar su tarea. Convertir 8 millones de kilos de chatarra en acero usable. Nos gustaría producir entre 8.500 y 9.000 toneladas de acero laminado en caliente. El día comienza en el patio, donde las máquinas todoterreno destrozan montañas de metal. Su propósito, acomodar la chatarra por peso en distintos vagones de ferrocarril. Cada vagón viaja por 16 kilómetros de vías, hasta que llega al taller de fundición. Una vez adentro, el equipo mezcla la primera tanda de chatarra en la cuba. Esta cuba finalmente llegará hasta la caldera para su demolición. Pero antes de esto, hay un método para llenar la cuba. La ubicación en capas es muy importante. Se ponen los materiales más pesados en el fondo y los más livianos en la parte superior. Cuando los electrodos comienzan a perforar al entrar a la caldera, deben encontrar primero el material más blando para que lo perforen fácilmente y derretir los materiales más pesados del fondo. Usando un electroimán con 250 toneladas de capacidad, el equipo termina de cargar la cuba de transferencia.
El operador de la grúa levanta la chatarra a 7 pisos de altura en la planta. Cuando la estabiliza sobre la cuba de carga de la caldera, espera la señal para descargar. La cuba de carga tiene 9 metros de diámetro. Está parcialmente llena con acero previamente derretido, porque la forma más rápida de que la caldera se caliente es manteniendo su temperatura. Pero arrojar chatarra a temperatura ambiente dentro de hierro derretido a 1600 grados es explosivo. Es uno de los procedimientos más peligrosos en la fabricación de acero. Que comiencen los fuegos artificiales. En el video en cámara lenta, cómo las toneladas de chatarra golpean la cuba de carga. El efecto es similar a arrojarse en una piscina. Residuos de metal fundidos a 1600 grados son desplazados por la nueva chatarra y se esparcen en todas direcciones, creando bolas de fuego. La chatarra sigue cayendo, generando más bolas de fuego. Es un espectáculo infernal. Entonces, cuando arrojas la primera carga de chatarra, todo el material caerá sobre un baño líquido de acero y escoria. Eso provocará una reacción y habrá llamas. A medida que se derrite la chatarra, la corriente del fuego se mueve a 120.000 metros por minuto. Se cargan 120 toneladas de metal en la caldera, el equivalente a 30 remolques de tractores. La primera chatarra se derrite en la reserva de acero líquido almacenada en el fondo de la cuba de carga. Pero el metal cercano a la superficie no se derrite. Es hora de subir la temperatura. El horno de arco eléctrico suma 3 electrodos en brazos robóticos de 3 metros. Cuando los electrodos llegan a la caldera, descargan 115 millones de watts de electricidad. Es suficiente energía para mantener a toda la población de Tampa, Florida, durante 3 días. Nuestra cuenta de electricidad es de $2,5 millones por mes. La electricidad no está en los electrodos mismos, sino en el arco de electricidad que salta entre ellos. Cada electrodo está separado por un gas, el aire que respiramos. 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El grafito conduce la electricidad, así que salta de un electrodo al otro. Esta carga concentrada se llama arco. El diseño de la caldera imita uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, los relámpagos. La carga eléctrica salta a través de los electrodos usando el camino de menor resistencia. Los iones en el aire. Es similar a los relámpagos que surgen entre las nubes de lluvia y el suelo. El arco viaja entre los electrodos a 150.000 kilómetros por segundo. La temperatura de 1600 grados que se genera a partir de la explosión de 115 millones de watts derrite rápidamente la carga de chatarra. Pero el calor extremo crea la posibilidad de que exploten los electrodos mismos. Para evitar el desastre, los hombres recurren a su única línea de defensa, el agua. Cuando los electrodos cargan el acero, el operador hace circular agua a través de ellos para reducir la temperatura. Para evitar una explosión, los electrodos deben controlarse constantemente. Los operadores controlan la temperatura y terminan de fundir la chatarra. Esto los deja con una cuba llena de 2 materiales, acero y desechos. Los desechos, conocidos como escoria, flotan a la superficie. Esta escoria consiste de cualquier impureza que no se vaporizó a los 1600 grados, tales como aluminio y tierra. La escoria es una gran esponja, absorbe todas las impurezas del acero. Y una vez que la escoria flota a la superficie, los operadores analizan su composición química. Contiene información clave sobre si el acero reciclado es lo suficientemente bueno para su uso industrial. En esencia, la calidad del acero está determinada por la calidad de la escoria. Buscamos una química específica en la escoria. Si la escoria es muy líquida, entonces sabremos que necesitamos agregarle más carbón. Los operadores descubren que esta carga no es adecuada. Le falta un ingrediente. Lo calienta mucho. Lo ponemos entre 1621 y 1676 grados Celsius. La caldera tiene suficiente calor para derretir la mayoría de los metales, como magnesio o plomo, y luego evaporarlos.
Lo que queda son 40 metros cúbicos de hierro derretido que necesitan un refinamiento.